Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todos, lectoras y lectores que nos acompañan en el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, en su edición número 40. Les agradecemos nuevamente su apoyo, su interés. Nos encontramos en la mesa sobre el cuerpo y otros demonios, en la que nos acompañan, bueno, voy a hacer una breve presentación de los participantes. Pues empezamos con Abril Posas, que nació en Guadalajara en 1982, estudió letras hispánicas en la UDG, ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, reportera, bartender, editora, mesera y traductora. Ha colaborado en diversos medios y su narrativa ha aparecido en distintas antologías. El Triunfo de la Memoria es su primer libro en solitario, que fue publicado hace 3 años, me parece, por la editorial Paraíso Perdido, que está pronta a sacar una nueva novela. Muchísimas gracias por acompañarnos, Abril. También está con nosotros Johan Mijail, de Santo Domingo, República Dominicana. Él nació en el año 1990. Es escritor, performer y activista de la disidencia sexual. Autor de los libros Por Dioseros del Caribe, de 2014, Inflamadas de Retórica, Escrituras Promiscuas para una Tecnodecolonialidad, de 2016, y Manifiesto Antirracista, Escrituras para una Biografía Inmigrante, de 2018. Los 3 libros están publicados en Chile por editoriales independientes, así que por desgracia no circulan aquí, pero está próximo a salir por la editorial Elefanta, otra editorial independiente mexicana, un primer libro para el público mexicano. Bueno, no sé si directamente para el público mexicano, pero es el primer libro del que podremos revisar. Y muchas gracias, Johan, por acompañarnos. Y finalmente también está con nosotros Olivia Terova, que es escritora y editora, estudió comunicación en la UAP y lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Ha sido becaria de diversos programas de escritura y también ha obtenido varios premios que van desde lo estatal hasta lo latinoamericano y nacional. Actualmente trabaja como freelancer y forma parte del proyecto editorial Osa Menor. Su libro Un lugar seguro fue publicado en 2019 por la editorial Paraíso Perdido también. Muchas gracias por acompañarnos, Olivia. Y bueno, el tema de la mesa es sobre el cuerpo y quisiera iniciar o sugerir el diálogo a partir de una pregunta bastante general y básica, que sería: ¿cuál es el papel que tiene el cuerpo, ya sea como motivo o materialidad, en su escritura? Y bueno, yo les dejo a nuestros participantes el diálogo. Les recuerdo a quienes nos visitan o nos sintonizan que pueden dejar sus preguntas en los chats y yo se las haré llegar hacia el final de la mesa. Y bueno, nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Gustavo. Y pues, gracias a quienes nos están viendo. Hola, Abril, hola, Johan. Me da mucho gusto que estemos aquí juntos en la virtualidad. Pues respecto al cuerpo, creo que es una pregunta bien que puede tener muchísimas respuestas y que puede ser larguísima. Pensando en particular en mi escritura, creo que lo relaciono mucho con situarse, ¿no? Es que cuando pienso en cuerpo, pienso también en las condiciones materiales en las que escribimos, y que esto tiene que ver sobre todo el acto de escribir pues con pocas remuneraciones o con muchísima precariedad, con que la escritura no sea reconocida como un trabajo muchas veces, o que el trabajo intelectual no sea considerado o tan valorado, cuando en realidad pues sí ponemos el cuerpo ahí, ¿no? O sea, después nos duele la espalda, nos duelen las manos y se nos va la vida también escribiendo, ¿no? Entonces, yo intento recuperarlo muchas veces en lo que escribo. En mi libro de ensayos se nota más, y en mis cuentos, de todas formas, siempre hay un diálogo de los personajes con su entorno, ¿no? Con el entorno que es opresivo, con maneras que ellos buscan de escapar de ese entorno, y creo que sí es algo que atraviesa mucho lo que yo hago, y por ahí creo que podría empezar a dialogar con esto. Igual ya después irán saliendo más cosas. Hola. En mi caso, ¿sí? Vamos, cuenta, Abril. Estoy aplicando la de la escuela, que nos ponemos primero de acuerdo y a la hora de la hora tengo que levantar la mano. Perdóname, por favor, Johan, sigue.
Lo que pasa es que habíamos pensado un orden, pero igual si quieres hablar no hay problema. Refiriendo a la situación, o sea, la pregunta que se plantea, yo creo que dentro de mi trabajo escritural se nota bastante el hecho de que hay un deseo de activación, de una reflexión, de una, digamos, resistencia desde un posicionamiento político donde el cuerpo juega un papel determinante porque trata de poner en evidencia la existencia de corporalidades que históricamente han sido, digamos, excluidas, marginalizadas. Entonces el cuerpo sería este lugar de partida que tomaría como referencia para pensar las cosas que me implican, desde un deseo de activar una reflexión en relación a cómo construir una memoria desde este territorio que también define las maneras en cómo se determina la vida, digamos, en este planeta. Y me gusta pensar también el cuerpo como un espacio donde se puede generar una disidencia a través de la escritura, desde el hecho de la experimentación de ese mismo cuerpo a través de la letra. Esta manera en cuanto podemos plantear una discusión, por decirlo de alguna manera, entre lo que es la práctica artística y la vida, cómo estos cuerpos pueden generar un empoderamiento y una política que cuestione, digamos, el régimen heteronormativo, digamos, esta idea de la supremacía blanca, etcétera. Y creo que desde ahí he intentado, pues, generar una exploración que va en ese sentido y también de poner en evidencia un cuerpo que está pensándose fuera, digamos, de lo que se espera regularmente. También yo considero de que el cuerpo es un espacio donde ocurren procesos somatopolíticos también. Entonces, exploración del cuerpo a través de la escritura nos permitirá conectar desde diferentes lugares en relación a cómo el mismo cuerpo es narrado históricamente. Y a través de la escritura, pues he intentado generar una crítica a cómo el poder y la colonialidad del poder, pues define el cuerpo que tengo, que no es ni blanco ni es heterosexual. Ya, bueno, ahora sí, muchas gracias por la invitación de la Filo, a Gustavo por ayudarnos a moderar esta mesa y por supuesto a Olivia y a Johan por estar aquí charlando conmigo, ¿no? Por darme la oportunidad de charlar también acerca de esto. Creo que cuando hablamos también de cómo el cuerpo influye en la escritura, puede incluso también ser desde el punto de vista nada más artístico o de expresión, porque no sé si les suceda a ustedes, pero de alguna manera existe una incomodidad a veces o un sentir físico cuando tenemos algo que contar, ya sea una historia de ficción o sea una crónica de algo que está sucediendo en el entorno en el que estamos, o de algo que nos está sucediendo y queremos convertirlo en otra cosa a través de las palabras. Lo que también es un juego muy interesante porque tenemos que compartir un texto con lectores y tenemos que transmitirles alguna sensación física que los impacte también en su cuerpo de alguna manera, para que se les quede grabada la historia o el sentimiento o las emociones que estaban invadiéndonos en ese momento. Y siento que cuando estoy escribiendo yo mis historias, intento poner algo de eso, algo que se pueda también identificar con el olfato o con el tacto o con el oído o con el gusto, ¿no? de alguna manera. Entonces es muy curioso cómo tenemos que aprender a utilizar el lenguaje para que se convierta en algo físico y deja algún tipo de marca, no solamente en el recuerdo del personaje o en los diálogos o en la trama de la historia, pero también en cómo se sentían y tal vez la manera en que se influye en el mismo lector, ¿no? Que a veces cuando uno lee la náusea te da náuseas o cuando alguien te está describiendo un incendio puedes incluso percibir el aroma de las hojas quemadas o de la carne quemada, y se vuelve también una cosa muy física, ¿no? Hay una especie de
de conexión, no solamente espiritual o emocional, sino también física con las historias. Y me gustaría pensar que en más de alguna he logrado hacer eso con mis lectores. Sí. Un poco, quiero conectar un poco, que me llegan ideas en relación a lo que plantea Abril, que es muy interesante y que es algo que también en el último tiempo pues se va poniendo como mucho más en evidencia en relación a pensar la escritura y el cuerpo. Esta idea también de la Trinidad, pensar el cuerpo como un espacio físico, material, que genera, digamos, la presencia y la existencia de algo material en el mundo, pero también la idea de este cuerpo psicológico también. A mí particularmente, por los temas que trabajo, me interesa entender cómo los procesos coloniales también generan algo en el inconsciente y que también se materializa en esta idea de cuerpo psicológico, digamos el pensamiento, y también la idea del cuerpo desde lo espiritual o lo ancestral, como también hay una necesidad, siento, que se presenta constantemente en mi trabajo, de buscar una conexión con una ancestralidad, el reconocimiento de los cuerpos, digamos, los cuerpos ancestrales, los cuerpos que fueron esclavizados, también las ánimas, las energías, las potencias, los misterios, como se llama acá o como le decimos acá regularmente. Cómo aparece todo eso constantemente en un diálogo que va pues permitiendo hacer la letra, pero donde el cuerpo sería como el motor iniciador, digamos, de ese diálogo. Sí, retomando lo que dices, Johan, también me parece muy colonial esto de disociar, ¿no? Lo que tú decías, que como por un lado está la mente y por otro lado está el cuerpo, que creo que tiene que ver con lo que yo estaba diciendo al principio de cómo se ve la escritura como algo ajeno al mundo material, ¿no? Como si los escritores pudiéramos estar así encerrados en una torre escribiendo y no hacerle caso al mundo, y como si tuviéramos, o sea, también tenemos que buscar las maneras pues, de obtener cómo vivir, ¿no? Mientras escribimos, y eso también es parte, o al menos en mi caso sí se ha involucrado mucho con mi escritura, también hablar de eso, de todos los cuidados que debes tener para poder dedicarte a la escritura también. Y eso creo que es bien importante. O sea, incluso la parte espiritual también a veces es lo que tú decías, ¿no? Pareciera que todo está dividido cuando realmente todo se consume en el cuerpo, así como decía Abril. O sea, lo psicológico también es algo que sentimos muchas veces corporalmente. Y todo esto va intrincado en lo que somos, y creo que también de eso se encarga muchas veces la escritura, de ponerlo en evidencia y ponerlo al frente. Sí, pensando... Claro, algo así como que el cuerpo es la mente. Exacto. Ajá. Sí, está muy, muy chida esa idea, porque creo que a veces nos parece como muy sencillo también pensar que la creación puede suceder como por arte de magia, ¿no? Que no es necesario tener un cuerpo nutrido o no tener un cuerpo protegido o no tener un cuerpo que puede expresarse incluso cuando no está involucrado en la creación literaria, sino en asuntos más cotidianos incluso. Y cómo eso empieza también a afectar el trabajo de cualquier escritor o cualquier escritora, que empieza a hacer también estas distinciones con sus, ¿cómo se llama? Con las cosas que importan, ¿no? Que si como mañana, o si mejor me dedico a investigar un poco más este tema, o si mejor duermo un poco la fiebre, o no sé, o este tipo de responsabilidades que también no podemos olvidar, ya sea el cuidado de algún enfermo o de alguien que lo necesite en casa, o la propia salud, ¿no? Que de pronto se pone en segundo plano, o la propia seguridad también, que ya no se convierte en algo que en ciertas ocasiones no le podemos dar la preponderancia necesaria, pero que son muy importantes también para que el oficio se pueda seguir desarrollando y pueda llegar, ¿cómo se dice?, a límites o a niveles que con las condiciones adecuadas podría lograrse
en cualquier situación. Y bueno, yo quisiera retomar un poco las preguntas que teníamos aquí de guía, que la siguiente era así como para empezar a hablar si se puede pensar el cuerpo como un lugar seguro. Y también, o sea, yo las estaba leyendo hace rato y muchas me dejaron pensando si son como respuestas bien complicadas, ¿no? O sea, yo de entrada diría, me quedé pensando en qué es el cuerpo en relación a su entorno y qué es el cuerpo en relación al mundo en el que vivimos materialmente, ¿no? Y cómo, pues, nuestro mundo no es seguro en este momento. Entonces, cómo en función de eso nuestro cuerpo no está seguro tampoco. O sea, por más que nosotros tratemos de cuidarnos, hay sistemas de explotación, hay una devastación ambiental espantosa, hay inseguridad, hay miles de cosas, ¿no? Entonces, está bien complicado pensarnos seguros, pensarnos, por más que hagamos ese trabajo interno, también están todas las fuerzas opresoras al exterior que sí están ahí, ¿no? Y que están constantemente como en conflicto con esta búsqueda de estar seguros en nuestros cuerpos. Claro, yo lo pensaría en el sentido de pensar el cuerpo como, digamos, como un proyecto que podríamos, según el tiempo que vayamos inventando, develar como un espacio seguro. Y cuando esto ocurre a través de una voluntad del reconocimiento, digamos, de la historia en relación a cómo los cuerpos son definidos dentro de la realidad, y también lo que significan los cuerpos dentro de los entornos particulares. Por ejemplo, más que pensar, siento yo, el cuerpo como un espacio seguro, va más en el sentido de entender el cuerpo como un espacio de intervención y de cambio, donde se puede pensar una transformación de ese entorno que tú señalas, que constantemente pues está expulsando los cuerpos, definiéndolos, heterosexualizándolos, marginalizándolos, negándole accesos dentro de la realidad. Entonces siento que el reconocimiento del cuerpo va más en el hecho de qué podemos entender o tratar de decir lo que significan los cuerpos. Y por ejemplo, el escritor, y volviendo un poco a la cuestión anterior, tiene mucho que ver en este sentido, porque es también una tecnología de subjetivación y de comprensión de la diferencia de esos cuerpos. Yo creo que hacia ahí va la seguridad, a entender el cuerpo como un espacio posible de cambio, digamos, en su propia materialidad, resignificar lo que hemos entendido también como el cuerpo, y cómo la escritura nos permite construir esas nuevas ficciones que, insisto, nos permitan cambiar. Es decir, deslegitimar esa cosa tan naturalizada de, por ejemplo, entender los cuerpos solamente dentro de los parámetros de lo binario, de lo masculino, lo femenino, pero también, digamos, del blanco, el cuerpo racializado, o el norte, el sur. Tratar de generar intervenciones para que exista, insisto, la voluntad de transformar lo que significan los cuerpos históricamente, porque es ahí donde ocurre, claro, el control biopolítico y también, digamos, va a determinar las maneras en las que vamos a habitar en este planeta. Sí, pues es también la forma, podría verse como el propio cuerpo, como el inicio de una especie de rebelión, ¿no? Que uno empieza a reclamarlo como propio, tal cual, y a no reconocer que las autoridades o que el gobierno o que los extraños empiecen a decirnos qué hacer con el cuerpo o qué no hacer con el cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones que luego se quieren como estandarizar y que quieren como medir del mismo tipo a todos los cuerpos y pedirles que hagan lo mismo, o que tomen las mismas decisiones en las mismas situaciones, sin reconocer que cada cuerpo es distinto y viene de un contexto diferente y razona también de manera diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar una decisión en ciertas circunstancias, aunque sean dos mujeres o que sean dos hombres o que sean dos personas no binarias, pero que vienen de un contexto diferente y que por
lo tanto han tenido también una convivencia distinta con los otros y que no han tenido incluso ni siquiera el mismo tipo de represión, ¿no? Entonces no es lo mismo decirle a una mujer con el pañuelo verde que ella no puede decidir por su cuerpo, porque tiene otro adentro, y cuando en realidad esa persona tal vez viene de una situación social y económica que la está obligando a tomar ciertas decisiones que saben que le conviene a su cuerpo en ese momento, ¿no? Que no necesariamente va a aplicarse a la de la otra. Pero creo que está, es muy importante lograr esa como propia rebelión, porque tiene que empezar desde acá, de aprender a reconocernos como que nosotros podemos decidir lo que puede pasar con cada uno, cada una, para después comprender por qué alguien más puede tomar una decisión distinta, ¿no? Y que también siento que la base de esta sociedad capitalista neoliberal en la que estamos resistiendo y sobreviviendo no es la tecnología, la máquina, digamos, lo que va a definir el sistema capitalista, sino el cuerpo también entendido como una máquina viva, o sea, lo que ha experimentado el mundo en relación a su sistema, digamos, económico, cultural y político ha sido a través del cuerpo. Por ejemplo, y me parece muy interesante cuando tú planteas, Abril, el hecho de poder tomar la decisión en relación al cuerpo, en temas como, por ejemplo, el aborto. Es como inimaginable de que todavía el Estado, la religión, la iglesia esté tomando, digamos, voz sobre esos cuerpos cuando deberían de tener la autonomía en relación a cómo digamos, funciona la decisión y el poder, insisto, la voluntad de decisión de ese cuerpo. Y cuando mencionamos todo esto, me llega mucho a la cabeza también pensar que esta inquietud del cuerpo en relación a la escritura, a la literatura, también está atravesado mucho por una genealogía o por una continuidad de un trabajo feminista, transfeminista también. Han sido las mujeres las mujeres y las feminidades las que han puesto el cuerpo como un lugar político, o sea, desde darle una significación y una relevancia al autobiográfico, al yo, también en la manera en cómo se construyen las ficciones en relación al cuerpo. Por eso también me gusta mucho más hablar de escritura que hablar de literatura, pensando también de que ese cuerpo de la literatura es un cuerpo que está hablando desde un proceso universalizante y de definición de cuerpos, digamos, e historias que no se parecen a las historias que nosotras tenemos y que conocemos, y también los cuerpos que tenemos y conocemos. Entonces es interesante cómo esta reflexión sobre el cuerpo va a motivar una intención política que toma un posicionamiento desde una disidencia, una desobediencia que viene desde la resistencia y la lucha de los cuerpos de las mujeres y las feminidades. Sí, yo también estoy de acuerdo con todo esto, con toda esta idea de que aquí hay un asunto en donde la escritura puede intervenir como con las representaciones, ¿no? Que es también una forma de poner otros cuerpos en no sé si en discusión o poner las historias ahí, ¿no? Esto de la literatura universalizante siempre ha sido un conflicto para mí. Y me parece muy lindo que tú prefieras decirle escrituras, porque sí, ¿no? O sea, a veces uno empieza literatura y solita se pone la L mayúscula, es la literatura, el canon, los escritores, casi siempre escritores masculinos. Y en ese sentido, a mí también me interesa hacerlo desde la narrativa, ¿no? Contar historias a veces muy íntimas, a veces muy, muy pequeñas. El libro de ensayos que tengo es autobiográfico también, porque me parece un esfuerzo hacia hablar de esas historias, y creo que ya enunciarlas es un inicio también para algo, ¿no? Todas estas opresiones a veces son muy, muy invisibles. O sea, hay temas de los que, como tú dices, ¿no? Lo del aborto, que es increíble que todavía las mujeres no tengamos total autonomía sobre nuestros cuerpos en todas partes, o sea, en todas las regiones de este país, por ejemplo, así como es increíble que todavía tengamos tantos pudores, ¿no? Tantas cosas que no se deberían decir, todo lo moralizante que hay pues en nuestra vida cotidiana a veces también se traspasa a la literatura. Entonces a mí me interesa, en lo que yo escribo, hablar de
de lo que siempre te dicen que no hables. Por ahí a mí me parece importante y también creo que en el sentido de representación puede aportar también. Todos estamos viendo a ver quién empieza a hablar primero. Es un, ¿cómo se dice? Una batalla de miradas, a ver quién aprieta el primero. botón. Bueno, ya desactivé ¿cómo se llama? Ya activé el micrófono, entonces, lo que se me hace mucho de lo que dices, Olivia, es que, y después de haber tenido la oportunidad de leer tu libro también, que me gusta mucho, y lo recomiendo mucho, ojalá lo puedan leer más personas, es esta... entre los temas prohibidos siempre está el asunto íntimo, ¿no? Cuando empiezas a escarbar demasiado dentro de ti, es cuando empiezan los problemas, los temas prohibidos, porque como no son los universales, no son los que en teoría son los que se pueden identificar con cualquier tipo de lector, entonces ya se convierte en unos escritos que tal vez no deberían estar dentro del canon, ¿no? Pero la verdad es que luego ese tipo de literatura, ese tipo de narrativa o esas introspecciones que se convierten después en ensayos o en historias, son las que logran abrir más puertas, ¿no? Porque se empieza a perder, como tú decías, el miedo o el pudor de mostrar ciertas cosas, aunque no necesariamente sean totalmente biográficas, pero que sí son muy íntimas por la manera en que se tratan o que se mencionan, ¿no? La forma en que se menciona a veces una situación de ese tipo que viene de la infancia o que está relacionada con algo que tuvimos que experimentar en la primera juventud o lo que nos está pasando incluso ahora, me llama mucho la atención porque se supone que no deberían de tocarse esos temas, pero ahora con la pandemia y con la crisis del COVID y con toda la gente encerrada en su casa, pues es el tipo de textos que están surgiendo ahora, ¿no? Entonces no es que tengamos que esperar a este tipo de contextos para atrevernos a hacerlo, sino que realmente siempre están ahí porque uno siempre está cargando con su cuerpo y está dentro de su propia cabeza, ¿no? Entonces es también un poco difícil decir que te vas a separar totalmente de tu aspecto corpóreo para convertirte en un ente que va a escribir acerca de asuntos universales y que sí le importan al resto de las personas. Sí, que muchas veces la idea de universal a mí me parece bien tramposa. O sea, ¿qué es lo universal? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Sí, ¿cuál es la experiencia que todo el mundo ha vivido? O sea, ¿quién sabe? O sea, somos tan singulares en nuestra individualidad y también en estos otros grupos donde nos podamos identificar, ¿no? Siendo mujeres, siendo hetero o no. O sea, no todo tendría que ser como ese canon, ¿no? Y a veces es muy, muy engañoso. La palabra universal en sí misma me parece súper engañosa. Sí, totalmente. En ese sentido me hace pensar en unos talleres que yo realizo que llamo de escritura de imaginarios, que justamente hay un ejercicio que es para producir un texto, para producir escritura, donde yo voy a un ensayo de una argentina, de Neuquén, activista de la disidencia sexual, tortillera, Valeria Flores, que tiene este ensayo que se llama Escribir contra sí misma. Entonces, el ejercicio para producir la letra es leer luego de Parece que perdimos conexión con Mijael. Esperamos que pronto se pueda volver a conectar. Pero bueno, mientras no sé si quieran elaborar algo más o lanzamos otra de las preguntas. Creo que ya viene Johan. Acá estoy, disculpen.
Acá estoy, ¿me escuchan? Bueno, decía de este ensayo de escribir contra sí misma, y justamente el motor de este ejercicio es que se trate de decir qué significa para los participantes escribir contra sí misma, contra sí mismo, contra sí misma. Y justamente ahí se develan una serie de situaciones que son bastante potentes para también comprender a través de la escritura que existe un dolor colonial, que hay una herida también en estos cuerpos, y cómo la escritura puede activar un ejercicio, digamos, de relacionamiento con eso, y desde ahí generar una posibilidad de... Bueno, seguimos con una conexión intermitente con Johan. No sé si Oli o Abril quisieran anotar. Yo puedo... Pensar una posibilidad de la exploración digamos, del cuerpo como un espacio también de construcción de una memoria política, y cómo la reflexión en relación al cuerpo puede generar una actualización de lo que entendemos por política. Es decir, que más allá de la idea, digamos, de la representación del cuerpo, está la exploración, la experimentación del cuerpo a través de la letra, y que eso puede develar espacios de resistencia que generen una potencia, digamos, justamente contraria a esta idea universalizante, es decir, como este cuerpo que históricamente ha sido dañado puede generar una opinión a través de esa misma opresión que ha recibido. Y veo ahí también... Ok, seguimos con problemas técnicos, disculpen. Ya, Johan ya volvió. No sé qué parte no se escuchó. Se escuchó casi todo, pero no sé si pudieras repetir el nombre de la chica del taller, porque esa sí no alcancé. El ensayo se llama Escribir contra sí misma, y lo escribe una activista, escritora, tortillera argentina que se llama Valeria Flores. Entonces el ejercicio dentro del taller es intentar decir qué significa escribir contra sí misma. Entonces en este ejercicio encontrar en la exploración de la biografía particular de cada participante eso que le duele y eso que le mueve. Y no tan solo escribir contra sí misma, sino escribir con una misma también. Y ahí va también la potencia del reconocimiento de tu cuerpo como, digamos, resultado de un proceso, de una continuidad y de una desobediencia. Por ejemplo, ¿qué significa estar escribiendo para mí desde este territorio, desde Villamella, donde hay una memoria de resistencia de cuerpos cimarrones, y que tú sales a la calle y te das cuenta que las situaciones que se dan es necesario generar una visibilización y una continuidad de reivindicar esas desobediencias también. Gracias. Ahorita que comentaste de este libro, yo me acordé del libro de Silvia Aguilar Seleni, que se llama Una no habla de esto, y me parece un gran título. O sea, es un libro autobiográfico y habla de ciertas situaciones familiares, pero eso también me parece un gran ejercicio, o sea, como pensar de qué no hablamos, o sea, qué es lo que no decimos. Incluso hacer una lista o empezar a considerar eso me parece un gran punto de partida para ver cuáles son los tabús o por qué no decimos lo que decimos, ¿no? O sea, muchas de las problemáticas que tú estás comentando, que son el racismo, que es el acoso en las calles, o cómo uno siente las miradas de otras personas en las calles también, son cosas de las que nunca hablamos porque son incómodas. Sí, de lo que decía Abril también, ¿no? O sea, no, es eso que no se debe decir porque es incómodo, porque está prohibido, porque habría que aparentar que no nos importa. O sea, me parece que ahí también
hay un punto donde la escritura puede, pues, ir abriendo una brecha para ir soltando todos estos temas. Sí, y está muy interesante también eso de cómo se abren las brechas al empezar a hablar de todas estas cosas incómodas, porque luego son lo que inicia conversaciones que después destapan temas que son urgentes o que son muy importantes para discutirse, ya sea incluso desde el aspecto personal hasta el aspecto social o político. Y la manera en que nos atrevemos a empezar a hablar de eso es también muy importante, desde empezar a levantar la voz con, ¿cómo se dice? Actividades o con personas que nos van guiando a través de movimientos, no sé, como el Me Too, o como ese tipo de cosas que empiezan a poner sobre la mesa esos aspectos que uno prefería guardarse o reírte por lo bajo para no crear la incomodidad con las demás personas, ¿no? Pero que en realidad son aspectos que se te quedan dentro, pues, y que incluso se empiezan a convertir en parte de tu cuerpo, porque ya se convierten en heridas o en cicatrices que van marcando tu cuerpo sin que te des cuenta porque te atacan en la calle o porque participas en una manifestación o porque la gente de la que vienes ha sido mutilada o ha sido esclavizada o ha sido maltratada durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, es una memoria que puede vivir también en los cuerpos y me parece eso también muy interesante porque también se puede hacer un paralelismo, pues, con la manera en que registramos las historias en un texto, que se va quedando ahí para que lo pueda leer alguien más dentro de algunos años y tal vez se pueda ver reconocido en esas tramas o en esos pensamientos o en esas ideas o en esas crónicas que tenemos de un tiempo limitado, ¿no? Porque además tenemos un tiempo limitado para poder hacer eso, no podemos vivir para siempre. Y creo que esto se relaciona con otra de las preguntas, que es cómo funcionan nuestras redes afectivas en todo esto, ¿no? De cómo ir construyendo o comunicando, ahora sí, decía la pregunta, el vínculo con otros cuerpos, cómo ir reforzando estos vínculos pues para ir construyendo este lugar seguro, ¿no? Y a mí me hace pensar también y otra vez volviendo a lo que hacemos, que es escribir, en cómo se pueden ir redefiniendo estos vínculos también y cómo los podemos ir construyendo sin caer en la idealización del otro o de los otros, que creo que a veces también es muy peligrosa en el momento en el que empezamos a relacionarnos, ¿no? Que de pronto pareciera que, o sea, sí es muy importante tener ir conformando comunidades, ir creando lazos y todo, pero también vernos en este asunto pues real, ¿no? Como somos con nuestras altas, con nuestras bajas, con las pequeñas violencias cotidianas, con las violencias no tan grandes, o sea, ir hablando de todo esto me parece muy importante para ir construyendo esos vínculos y que sean vínculos sanos también, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la escritura contemporánea que también, o sea, no estoy muy consciente del tema en este momento, pero estoy segura de que ya hay otras formas también de hablar del amor, ¿no? Del amor, ya no como el amor romántico, ya no como el amor idealizado, sino pensar en un vínculo afectivo que en este momento se está transformando la manera en que hablamos y que nos acercamos a él muchísimo, y un vínculo que sea también una construcción mutua, que no sea simplemente el estar esperando pues, todas estas cosas que se esperaban tradicionalmente del amor, ¿no? Claro, yo sobre eso siempre me gusta posicionarlo desde la idea de este sujeto que produce cultura, o sea, que trabaja con la literatura, con el arte contemporáneo, también como una persona que activa reflexiones no solamente desde su cuerpo, desde lo privado, sino que también, digamos, desde lo personal, sino que hay siempre una pulsión o un deseo de colectivización. No hay un cuerpo individual, siempre hay un cuerpo social que lo atraviesa y lo llena de sentido, de potencia política. Entonces, dentro de ese proceso es necesario y se hace urgente pensar la colectivización también de cómo estas corporalidades no solamente van a responder a una continuidad de una desobediencia histórica, por decirlo de alguna manera, sino como en el presente también
se ve la necesidad de colectivizar con otros cuerpos una reflexión y una manera de entender ese cuerpo, digamos, dentro del presente. Acá, por ejemplo, en República Dominicana, cuando yo regresé, no existía ningún tipo, digamos, de espacio, digamos, de literatura y de encuentro, de lecturas que esté, por ejemplo, posicionándose desde el lugar, digamos, de la diversidad, disidencia sexual y de género, y comenzamos a trabajar y a colectivizar a través de una serie de eventos, y que luego estos eventos se transformó en una editorial o una microeditorial, un proyecto editorial que estamos llevando desde acá, desde Santo Domingo, bueno, desde República Dominicana, que se llama Catinga Ediciones, y que la motivación de este editorial está en producir escritura e imágenes de corporalidades no heterosexuales y corporalidades negras o afrodescendientes. Es decir, que desde este posicionamiento, digamos, hay un deseo de colectivización, de una reflexión, porque estas particularidades generan no solamente un posicionamiento político, sino que también generan una realidad donde la comprensión de ese cuerpo tiene particularidades. O sea, por ejemplo, hablar desde un cuerpo negro sobre el racismo en un contexto dominicano va a responder a una emergencia que tiene que ver con especificaciones. Es decir, que te va a permitir a ti entender no solamente el cuerpo, sino lo que ese cuerpo, insisto, significa dentro de la construcción de estos estados-nación latinoamericanos, donde se pacta prácticamente la blanquitud o el mestizaje también como un proceso de blanquitud y digamos de posicionamiento de una cultura que siempre va a estar mirando hacia el norte o hacia esos procesos universalizantes, heteronormativos, es decir, cómo los cuerpos negros a través desde un deseo de colectivización van a poner particularidades en relación, digamos, no solamente el posicionamiento de una desobediencia, sino también a las maneras de escribir. Por ejemplo, que no irá únicamente ligado a cómo escribe esta persona, sino hacia dónde escribe, qué manera tiene de vincularse. Y es sumamente interesante también para entender, por ejemplo, asuntos relacionados, digamos, con poner en evidencia de que, por ejemplo, en el contexto dominicano, la literatura, digamos, que se nos enseña en las escuelas, en las universidades, no solamente está hablando de una historia, digamos, de lo masculino, o sea, la literatura como espacio masculino, sino también como un proceso de heterosexualización de la discursividad y también un proceso de blanqueamiento. Entonces, ¿cómo ubicar nuestros cuerpos en el presente en relación a esas otras corporalidades que han existido y que han sido, digamos, olvidadas en esta idea de construcción de Estado-nación, donde se nos enseña que lo hablamos mucho con una amiga el otro día, de que República Dominicana es un país blanco, pero con un pueblo negro, que podemos decir, posicionados desde esta idea de, digamos, disfórica entre un pueblo negro que se cree blanco también, que lo negro será siempre asociado con lo haitiano y que no ocurre de manera fortuita, sino que es un proceso político que es la matriz, digamos, de este proyecto de país. Sí, ahorita de lo que mencionabas tú, Oli, me recordé mucho este proceso que muchas hemos estado empezando a vivir en los últimos años, que es involucrarnos más en el feminismo, y empezar a leer y empezar a informarnos y todo esto, pero también empezar a conocer la experiencia de otras mujeres, ¿no? De otras mujeres que no son exactamente como nosotras, que no vienen del mismo lugar, que tienen un contexto social distinto, y que sus cuerpos son distintos también a los de nosotras. Y hay todas estas discusiones entre que si esto sí es feminismo, que si esto no es feminismo, de que si hay que tomar en cuenta a este texto o a esta teórica o lo que sea, y empieza a hacerse una discusión que en ocasiones, como bien lo decías, a veces nos pueden
nos obligan a poner sin querer enfrente de todos esos pequeños o grandes prejuicios que venimos cargando y que tenemos que aprender a desaprender y a olvidarnos de todo eso, ¿no? Al empezar a conocer las experiencias de gente que es diferente a nosotros, que tiene otros cuerpos, ¿no? Y que como bien dice Johan, son parte también de la manera en que entendemos nuestro propio país y nuestra sociedad, porque al final de cuentas, no me acuerdo quién lo decía, que en realidad en México hay muchos Méxicos, ¿no? No podemos empezar a decir que entendemos lo que sucede aquí nada más tomando en cuenta una ciudad o un estado, ¿no? Porque hay diferentes, ¿cómo se llama? Contextos que cambian muchísimo, a veces con cruzar una calle, ya es otro tipo de colonia en la que estás, y también otro tipo de vida y otro tipo, por lo tanto, de aprender y entender el mundo, y a partir de ahí también la forma en que se crean las conexiones con otras personas, ¿no? O los vínculos que empezamos a hacer afectivos con otra gente y aprender a poder ser justos, como decías tú, Oli, ¿no? De tener cierta responsabilidad también al momento de relacionarnos. Bueno, hola de nuevo. Ya es muy interesante el camino que está tomando la conversación, pero el tiempo se nos está terminando y creo que valdría la pena por lo menos un pequeño intercambio con el público a través de las redes, ¿no? Una pregunta para los participantes de Elvira Castro, lo hace desde la transmisión que se está haciendo en la página, en las redes de Paraíso Perdido, la editorial mexicana que publica Abril Yaoli. Y bueno, pregunta Elvira. Me parece muy interesante la idea del cuerpo como un lugar de enunciación. La pregunta es, ¿qué tan difícil, además se vincula con lo que estaban diciendo, qué tan difícil es crear personajes a partir de nuevos géneros? Es decir, el problema que puede suscitar hablar desde el otro. No sé quién le gustaría responder a esta duda. A ver, Abril. Fíjate que creo que estuve muy acostumbrada en mi formación a pensar en que los, ¿cómo se llama? Personajes más interesantes eran los masculinos, ¿no? Era parte de esta educación que nos dieron. Los escritores masculinos son los mejores, por lo tanto los personajes masculinos también, para que la gente se identifique. Y con el paso del tiempo comencé a cambiarlo y a ser más consciente al momento de elegir a un personaje femenino. Pero creo que al final de cuentas no se trata tanto de que si puedes hablar a partir de la piel de alguien más, sino más bien quiero decirle responsabilidad que tomas al momento de elegir un personaje, ¿no? Porque se supone que si eliges a un personaje con ciertas particularidades es porque ya comprendiste la historia que quieres contar y sabes que ese punto de vista, esa interacción de ese personaje en esa trama y con todos los que están involucrados va a hacer más rica la experiencia. Pero también si se trata de alguien que está lejos de la experiencia propia, entonces tienes que investigar un poco, tienes que preguntar, tienes que saber de qué se trata, ¿no? No puedes decir como, nomás, o sea, casi como lo que sea Hollywood a inicios del siglo pasado, ¿no? Le pinto la cara de negro y ya tengo un negro, ¿no? Sino que realmente lo que necesitas es conocer la experiencia de un cuerpo ajeno a ti. Y puede ser un trabajo un poco exhaustivo, pero no puedes no hacerlo, pues, porque si no, aparte de que no es verosímil, nadie te va a creer la historia, siento que hasta tú mismo te das cuenta de que ya no se trata realmente de seguir una línea en tu propia escritura y en tu propia exploración y saber hasta dónde puedes llegar, sino más bien una especie de casilla que vas marcando, ¿no? Como una especie de requisito que nada más se queda ahí, y puede ser bastante superficial. Entonces, Oli y Johan, ¿tendrían algún comentario al respecto? Bueno, con respecto a eso, solamente me gustaría decir, y un poco tratando de conectar con la respuesta de Abril, que me parece bastante acertada, es que también los cuerpos se tienen o no se tienen.
eso también es interesante como tomarlo en cuenta, porque hay históricamente también mucho, por ejemplo, lo pienso desde el espacio de la disidencia, diversidad sexual, también mucha apropiación corposexual, o sea, también preguntarnos qué significa de que personas que no tienen un cuerpo que le permita vivir una experiencia, hablen de esa experiencia que no han vivido. No sé si me doy a entender también. O sea, cuando tú haces, por ejemplo, y haces alusión a lo del blackface, por ejemplo, ¿qué significa que esté como a esa situación justamente porque hay una invalidación de un cuerpo y también poner en evidencia de que los espacios del arte, los espacios de la creatividad también han sido bastante cómplices para visibilizar o darle lugar a determinados cuerpos también, y que no ocurre de manera, digamos, espontánea, sino que hay todo un sistema que opera para que las cosas sean así. O sea, mencionas particularmente el caso del blackface, eso está hablando sobre un momento específico, en un contexto específico, donde también se estaba construyendo, digamos, dentro de la opinión generalizada. Lo perdimos de nuevo. Pero ¿Quieres bueno, que voy contestando en lo que regresa? Uh-huh. Bueno, realmente iba a decir que estaba de acuerdo, que estaba de acuerdo con todos. Y que también volviendo a lo que dice Abril, creo que para mí la escritura es un espacio de libertad y como tal requiere un montón de responsabilidad sobre lo que haces, ¿no? Puedes hacer lo que sea, sí, pero tienes que estar muy consciente de dónde estás enunciando y hacia quién y qué historias se están contando, ¿no? En el arte contemporáneo se ve muchísimo. O sea, ocasiones en donde en grandes galerías llegas y encuentras la foto de un lugar súper marginado y dices, a ver, ¿cómo, no? O sea, ¿quién se está llevando aquí la plusvalía? ¿Quién está adquiriendo capital cultural y qué está aprovechando de otro espacio, ¿no? Y creo que en la escritura también podemos ver, o sea, el asunto es también tener una mirada crítica y ver qué textos nos están mostrando otros espacios con respeto o están permitiendo a otras personas hablar, que pasa más en los libros que son como reportajes, ¿no? Periodísticos, que también puede pasar en la literatura y que tanto se está apropiando de otros temas en favor pues de la figura autoral, ¿no? Eso sí, siempre hay que tenerlo bien en mente. Sí, bueno, Johan, ¿te gustaría, no sé si concluir tu comentario sobre el blackface o...? Cuando una persona blanca habla de racismo, se le escucha. Cuando una persona cisgénero habla de lo trans, se le escucha. Cuando una persona heterosexual habla de homofobia, se le escucha. Pensemos qué pasa cuando una persona trans habla de transfobia, cuando una persona negra habla de racismo, cuando una persona tiene un cuerpo y habla sobre lo que vive ese cuerpo, pensemos si se le escucha o no se le escucha. Claro. Y bueno, como última pregunta de las redes de la feria, Rita Cash quisiera saber, ¿qué tanto se pueden dejar atravesar por su propia escritura sin poner en riesgo la salud mental o la privacidad? No sé cuál es el vínculo que vea entre salud mental y privacidad, pero no sé si les gustaría opinar algo al respecto. Puedes poner mucho en riesgo su privacidad. Y la salud mental también. La salud mental. Bueno, pues en mi caso que he hecho escritura autobiográfica, sí entiendo a qué se refiere con salud mental. Pero no sé, creo que ya cuando empiezas a escribir y a publicar lo que haces, ya estás poniéndote al frente, ¿no? Aunque hagas ficción, también es una forma de mostrarse. O sea, ya hay una parte de nuestra intimidad que es lo que ocurre en nuestras cabezas, ya ahí, ¿no? Aunque haya personajes y aunque haya fábulas, hay mecanismos que se notan mucho en la escritura. Entonces creo que escribir es mostrarse. Entonces, pues ya valió la privacidad, ¿no? Y la salud mental, pues nada, o sea, creo que sí hay que cuidarnos, o sea, en ese aspecto, que es de lo que venimos hablando desde el principio, que somos cuerpos que escriben, que también a veces, entonces, según mi experiencia, mucha gente que escribe es muy obsesiva, yo soy muy obsesiva, ¿no? Porque por eso nos apasionan estos temas. Y nada, o sea, yo sí trato de cuidarme lo más que puedo en mi escritura, pero no es fácil. Sí, creo que
La pregunta puede obedecer también un poco a cierta romantización que hay, ¿no? De vidas precarias que, no sé, pienso en el paradigma de Kafka, pero recién fue también eh, el aniversario de Silvia Plath, ¿no? Entonces, así una romantización a la falta de salud mental, como casi que propiciar a la buena escritura, ¿no? Sí, que también tiene que ver con quitarnos estas ideas, ¿no? O sea, como por qué. O sea, ¿por qué tiene que ser así la escritura? Que existan casos está bien, pero ¿por qué esa sería la mejor escritura, ¿no? O sea, también es algo que hay que cuestionar. Sí, sí, o la relación causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Es que, ¿por qué era así? O por qué acabaron tan mal, ¿no? Muchas veces las que escribieron y terminaron muy mal con problemas de salud mental eran escritoras, mujeres, a las que no se les dejaba escribir ni se tomaba en cuenta lo que hacían, ¿no? También es otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué tanto las circunstancias externas están propiciando estos problemas, ¿no? O sea, más allá de, wow, ¿no? O sea, estaba súper triste y escribía súper bien. También pensar por qué la situación era así, qué propició esa escritura. Sí, esta idea Claro. de que uno tiene que surgir a pesar de los problemas, o a pesar de la gente, cuando en realidad la idea debería ser que uno debería de ir hacia adelante gracias a la gente, gracias a las circunstancias que te rodean, ¿no? O sea, porque esta idea de la gente que le va súper mal y que sufre mucho, pero publica un libro muy chido o hace una película muy buena o hace un disco inolvidable y se suicida a los 2 días o lo que sea. Pero, ¿por qué mejor no hablamos también de lo que se le puede, cómo le pueden mejorar y, ¿cómo se dice? Hacer que incluso el trabajo mismo sea mucho mejor si tienes salud mental, si tienes comida en la mesa, si tienes apoyo de la gente, si no hay nadie que te ponga el pie, ¿no? en tu camino. También eso se me hace súper importante. Y un poco sumando a lo que dices, Abril, que es también este mito del capitalismo, ¿no? De si tú le echas ganas, puedes. O sea, no importa. Ay, no, eso lo odio, sí, o sea, que cada vez que alguien dice, oye, es que somos artistas y queremos prestaciones, ¿por qué si son artistas? Ustedes van a hacer lo que quieran hacer aunque no se pueda. Y obviamente sí lo hacemos, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Porque eso no es justo que se le diga a nadie, ni a un contador, ni a un médico, ni a un escritor, ¿no? O sea, creo que no, es también esta onda de que no se le da como su justo peso, ¿no? Es un trabajo al final de cuentas. Un poco conectando con lo que comentan ustedes, es también el rol que ha jugado la idea de la salud mental o la historia de la clínica también sobre los cuerpos, digamos, de la diversidad, disidencia sexual y de género, también el proceso de patologización de los cuerpos. O sea, todavía las discusiones está en el hecho de, no sé, por ejemplo, la homosexualidad como tal es definida a través de la ciencia para patologizar prácticas sexuales. Por ejemplo, también ocurre con las personas trans. Entonces, y pienso mucho en la situación actual también relacionada con el virus, también cómo hay un proceso de heterosexualización del discurso clínico en relación a lo que se entiende por enfermedad, por salud, por virus. O sea, los cuerpos de la diversidad y de la disidencia sexual también tenemos una forma distinta de relacionarnos con estos conceptos porque nosotras vivimos con un virus desde hace tiempo y hay una memoria que reivindicar en relación a cómo nuestros cuerpos han generado resistencias y maneras también de comprender el cuerpo, la sexualidad, el género desde, digamos, desde otro lugar que no es este lugar de la ciencia, de lo masculino y de lo heterosexual. También como los cuerpos negros, pienso en los cuerpos negros de mujeres también, cómo fueron cuerpos utilizados por esta idea de la ciencia para la experimentación de la ginecología, por ejemplo, o cómo los cuerpos negros también fueron las realidades orgánicas que se tomaron para experimentar con todo esto del racismo científico, etcétera, etcétera. O sea, hay que cuestionar un poco también la idea de lo de la salud mental. Hace poco por un proyecto tuve que firmar un contrato y me exigían que hiciera un análisis médico para ver si tenía las capacidades físicas y mentales para hacer ese trabajo. Y era como bastante raro porque era para hablar sobre diversidad, cuál es el lugar también del cuerpo enfermo
enfermo dentro de estas reflexiones. Pienso en un texto bellísimo de una activista y performer norteamericana que se llama Johanna Hedbad, que tiene un manifiesto que se llama La teoría de la mujer enferma. ¿Cuál es el lugar del cuerpo enfermo también dentro de estas reflexiones? Ella está aquejada en una cama por un problema de salud y no puede participar de las manifestaciones de la vida negras importan porque está aquejada digamos, de una enfermedad que no le permite poner el cuerpo en esa manifestación, pero desde su cama acostada levanta el puño y forma parte de eso. O sea, históricamente, ¿cuál es el lugar de los cuerpos enfermos, de las personas que cuidan cuerpos enfermos también? Cómo hay también una obsesión siempre por lo bueno, por la salud. Bueno, otra vez nos quedamos con las ganas de seguir escuchando a Johan. Ahora sí no tenemos tiempo para esperar a que vuelva. Ya debemos estar cerrando, no sé, le damos unos 30 segundos, pero ya tendríamos que estar cerrando para dar paso a la siguiente actividad. Les estaba abriendo un tema súper interesante, pero qué lástima que como insisto, no tenemos ya el tiempo. Les agradezco muchísimo a Abril, a Olivia por acompañarnos, también a Johan, que creo que está medio volviendo ya, pero bueno, tenemos que cerrar. Les agradezco muchísimo, y al público les recuerdo que algo muy importante sobre todo lo que estamos hablando es que lean la escritura de quienes nos acompañan ahorita, que compren sus libros, ¿no? Para también apoyar, bueno, intentar mejorar un poco las condiciones materiales, que es justo de lo que se está hablando, con lo que Oli empezó la charla. Y bueno, están disponibles los libros en el marketplace de la feria de Oaxaca, están las ligas ahí en las redes sociales también. Y bueno, gracias Abril, gracias Oli, no sé, ¿tienen un comentario último? Muchas gracias. Muchas gracias por todo y por cumplirme un sueño más de estar en la fila. Bueno, justo nos estábamos despidiendo, Johan, no sé si tengas, bueno, tengo el agradecimiento de la feria. Disculpen las interrupciones que he tenido porque ha estado como lloviendo bastante y con tormentas eléctricas acá, pero nada, realmente un gusto haber conocido a Abril, a Olivia, a ti Gustavo, gracias por la invitación. Por organizarnos, por permitir este espacio, digamos, de encuentro, de invitación a pensarnos colectivamente desde nuestros lugares. Y qué bueno de que exista la feria y qué bueno que a pesar de la situación actual, pues han decidido pues seguir hacia adelante. Un aporte importante este. Pues muchas gracias de nuevo. Esperemos vernos ahora sí, acorparnos un poco de forma corporal en la próxima edición, próximos años. Y bueno, gracias a quienes nos sintonizaron. Hasta luego. Muchas gracias.